estamos de vuelta. Es más positivo, nos atraparon jugando con nuestro velociraptor. Pero ya, seriedad ante todo, porque como todos los jueves tenemos nuestro bloque jurídico y vamos a recibir a nuestra abogada única, grande y nuestra, Isidora Villalobos. Entonces, ¿qué nos viene a contar? Un poquito sobre lo que son los convenios de pago en materia de pensión de alimentos. Así que si usted tiene dudas o no sabe para dónde va enfocado, ponga mucha atención porque nuestra profesora, nuestra profe Isi, nos va a comentar más detalle. ¿Cómo estás, Isi? Bienvenida. Hola, Fran. Bien, muy contenta de estar acá nuevamente. No pensé que nos íbamos a encontrar tan pronto. ¿Cierto? Yo también estoy, pero encantada de poder verte. Bueno, para entrar en tierra derecha, yo creo que lo más importante es definir qué son los convenios entonces de pago en materia de pensión de alimentos para que la gente también lo vaya entendiendo y vayamos abriendo lo que es esta conversación. Exactamente, mira, los convenios de pago son aquellas soluciones que se le pueden dar a aquellos alimentantes, es decir, aquellas personas que deben pagar una pensión de alimentos y que se encuentran actualmente con deuda. ¿En qué consiste esta solución? Que es una solución que presenta el mismo deudor al tribunal en donde dice, mire, yo debo tal cantidad de dinero y quiero pagarla a través de un pie y tantas cuotas o solo cuotas sin pie. ¿Ya? Estos convenios de pago o fórmulas de pago que proponen los deudores de pensión de alimentos tiene que ser aprobada por el tribunal y dentro de esta aprobación el tribunal le da la posibilidad al alimentario, que el alimentario es la persona beneficiaria de la pensión de alimentos, de pronunciarse respecto a si está de acuerdo o no con esta fórmula de pago que propone el alimentante, es decir, el deudor. Perfecto. Bueno, ahí entonces ya va quedando clarito. Es como, claro, me decías tú, una especie de convenio entonces para respectar y ver cómo se puede pagar esto. Bueno, ¿en qué circunstancias también se proponen estos convenios de pago? Dice que yo creo que eso también es súper importante que la gente lo sepa. Mira, estos convenios de pago los proponen los deudores cuando la deuda no la pueden pagar a través de una sola cuota. Es decir, no sé, nos encontramos con una deuda de un par de millones de pesos, por ejemplo, que muchas veces pasa y he visto deudas de incluso de, no sé, 8 o 10 millones de pesos porque se acumula durante muchos años, no paga la pensión. De repente son pensiones un poquito más altas, entonces llegar a un par de millones de pesos no son tantos meses tampoco. Entonces, cuando el deudor de pensión de alimentos se ve ya acorralado, por decirlo de alguna manera, y no sabe cómo pagarlo porque no tiene la liquidez para poder efectuar este pago, él propone un convenio de pago, una fórmula de pago que debe ser aprobada por este tribunal. Sin embargo, para poder proponer una fórmula de pago, lo que se necesita siempre, siempre, siempre es tener certeza respecto de cuál es el monto que se adeuda, ¿ya? Y para eso necesitamos una liquidación. Así que se tiene que tener una deuda liquidada primeramente. Ah, ya. Perfecto, ¿ves? Si todo esto son trámites, uno tiene que hacer los trámites como corresponde y aquí la ICE nos está dando todos los pasos y todas las directrices de cómo usted debe hacerlo. Bueno, entonces también, ¿cómo suelen ser estos convenios de pago? Porque ya hablamos en el fondo de qué circunstancias, pero también cómo se suelen hacer, cómo se hacen estos convenios. Estos convenios de pago generalmente se hacen a través de la solicitud que efectúa el abogado del deudor. Es un escrito en donde señala que, por ejemplo, con fecha 5 de enero se liquidó la deuda y la deuda ascendía a tal monto que es equivalente a tantas UTM, ya que son la unidad tributaria mensual, que es la unidad que se utiliza ahora en derecho de familia para poder establecer la pensión de alimentos y también para poder ver cuánto es lo que se debe, cuántas UTM está adeudando, ¿ya? Es un tema que vamos a hablar un poquito más adelante, pero antiguamente se hacía a través de los sueldos mínimos. Una persona debía un porcentaje de un sueldo mínimo o tantos sueldos mínimos, y ya estamos hablando de una pensión más elevada, 2 sueldos mínimos, por ejemplo. Entonces, ahora se hace con UTM y teniendo una liquidación firme, es decir, una liquidación que es inamovible, que es inalterable en su contenido, ya se puede establecer que ese es el monto con certeza que se debe. Y sabiendo cuánto se debe, uno puede proponer a el tribunal que se acepte esta fórmula de pago. Generalmente, para que el alimentario, es decir, el beneficiario de la pensión de alimentos, acepte esta fórmula de pago, pero es preferible que ofrezcan pagar un pie y luego cuotas iguales de cierta cantidad de dinero. Es importante también señalar que este convenio de pago en ningún caso significa que la pensión de alimentos se suspenda. Justo te quería consultar eso, si acaso se paga en paralelo con la pensión que corresponde. Sí.
Eso sí, también. Sí, de manera conjunta. O sea, por ejemplo, si la pensión es de 200.000 pesos y usted debe 2 millones y dice yo voy a pagar estos 2 millones a través de 10 cuotas de 200.000, durante 10 meses usted va a estar pagando 400, no 200. ¿Ya? Porque en ningún caso el convenio de pago significa que la pensión se quede suspendida durante el tiempo en que el convenio de pago se va a realizar, sino que es de manera conjunta o paralela en que se paga el convenio de pago, la cuota pactada y además la pensión de alimentos. Así que piénselo muy bien antes de quedar debiendo lo que es esta pensión de alimentos. Pero ahora, la pregunta también relevante es ¿quién acepta este convenio de pago, Isi? En primer lugar, el tribunal lo que va a hacer, en términos procesales, por decirlo así, el tribunal lo que sí o sí tiene que hacer es dictar una resolución en donde diga traslado. ¿Ya? Y a mí me gusta mucho, la Fran lo sabe, comentar acerca de qué significan los términos jurídicos, porque la gente se enreda y no entiende traslado, qué significa eso. O sea, una persona que no es abogado pensaría traslado así como... transporte, el movimiento claro. de un lugar a otro, por ejemplo. Pero en derecho traslado significa simplemente la otra parte, es decir, la que no efectuó la solicitud, que se pronuncie respecto a esta solicitud. Traslado es decirle, usted que no ha hecho la solicitud y que tiene interés en esta solicitud, diga lo que le parezca. ¿Ya? Entonces, cuando dice traslado, generalmente el tribunal da un plazo de 3 días hábiles, que los plazos judiciales son de lunes a sábado, se cuentan los sábados porque es un día hábil. Tiene 3 días hábiles para poder pronunciarse respecto a esta solicitud. Puede decir, ¿sabes qué? Sí, me parece, esta deuda la tenemos hace tiempo, quiero que me pagues a través de este convenio de pago que tú propones. O ¿sabes qué? No me parece y no quiero este convenio de pago, yo quiero que me pagues todo en una cuota. ¿Ya? Puede pasar. Y para eso ya tienen que ir a un juicio, me imagino, ¿no? En el mismo juicio. Lo que pasa es que generalmente este tema de las deudas de pensión de alimentos, nosotros tenemos 2 causas. Está la causa contenciosa, que en los RIT de las causas inician con la letra C, por ejemplo, C200-2023. Indica que es la causa contenciosa número 200 que entró a ese tribunal en el año 2023. ¿Ya? Mira. Pero también existen las causas Z, que son las llamadas causas de cumplimiento. Estas causas de cumplimiento se aperturan para que, en base a esta causa contenciosa, en donde ya se declaró cuál era la obligación de una u otra parte, esta obligación se cumpla. Y por eso es la causa de cumplimiento. Y en esta causa Z es donde nosotros vamos a ver que se cumplan las obligaciones que se declararon en esta causa contenciosa, que pueden ser obligaciones alimenticias u obligaciones de relación directa y regular que conocemos como las visitas. Porque en el programa anterior vimos que había incumplimiento de visitas también o entorpecimiento. Entonces, en estas causas Z, que vemos el cumplimiento de estas obligaciones, ya antes determinadas por estas causas contenciosas, se efectúan todos los trámites tendientes a que se cumpla esta obligación. Como por ejemplo, liquidar la deuda. Es decir, establecer cuánto es lo que se debe, cuánto es lo que se ha pagado y en definitiva decir, mire señor, usted debe tal monto. Y en base a esa liquidación, este caballero o esta mujer, dependiendo, puede proponer al tribunal un convenio de pago en donde el tribunal dice traslado, es decir, la otra parte se puede pronunciar sobre esto y la otra parte puede decir, ¿sabes qué? Me parece, o ¿sabes qué? No me parece, o ¿sabes qué? Me parece, pero no del todo, te propongo esto otro. Y hace una contraoferta que también puede pasar. Y ahí el tribunal puede decir, le encuentro toda la razón al alimentario, por ejemplo, usted debe mucho, usted tiene que pagar todo de una cuota. Y ahí el convenio de pago se nos va a las pailas, como vamos a decir en buen chileno, y no lo aceptan. Pero también puede pasar, por ejemplo, que le den traslado a la parte contraria y la parte contraria no evacúe el traslado, es decir, no se pronuncie respecto a esta solicitud y al no pronunciarse, el tribunal lo que tiene que hacer es resolver en rebeldía, es decir, es resolver teniendo en consideración que la otra parte, a pesar de que se le dio la posibilidad de pronunciarse, no lo hizo. Y generalmente cuando no evacúan el traslado, aceptan el convenio de pago. Perfecto. Generalmente, no siempre, pero generalmente. Porque pero lo que pasa en la mayoría de los casos. Lo que pasa en la mayoría de los casos es que al no pronunciarse, el tribunal entiende que él no ejerció su derecho de pronunciarse respecto a esta cuestión y el tribunal resuelve. Entonces, lo ideal es que si usted tiene una deuda y no puede pagarla, no tiene la liquidez como para pagar la totalidad de la deuda, busque soluciones que se pueden materializar en estos convenios de pago.
Perfecto. Bueno, hemos hablado de varios términos, liquidez, liquidación, traslado, todo eso, pero yo creo que para que nos vayamos también entendiendo qué son las liquidaciones de la deuda también en términos jurídicos, porque uno conoce una liquidación como la liquidación, por ejemplo, la liquidación de sueldo, por ejemplo, claro. liquidación en tienda. No, pero el tema jurídico, ¿qué son las liquidaciones de deuda en este sentido? La liquidación de deuda es en particular una resolución que dicta el tribunal en donde a través de la cartola de la libreta que se apertura en el Banco de Estado para depositar únicamente la pensión de alimentos, a través de esa cartola saca cuentas respecto de lo abonado, es decir, lo efectivamente pagado, y el cargo que se le efectúa mes a mes de la pensión de alimentos. Por ejemplo, en el mes de enero, Juanito le debía a Pedrito, su hijo, 200.000 pesos, pero solo pagó 100. En el mes de febrero, Juanito le debía a Pedrito 200.000 pesos, pero Juanito, en vez de pagarle a Pedrito los 200, le pagó 300 y ahí se puso al día. Entonces saca la cuenta y ve que la liquidación va a arrojar un monto de adeudado de 0 pesos, porque si bien es cierto, en el primer mes pagó menos, en el segundo mes pagó más, sacan un poquito también el cálculo de los intereses, porque hay intereses cuando hay retardo, y ven si el saldo es a favor o en contra del alimentante. El alimentante es el deudor y el alimentario es el beneficiario de la pensión de alimentos. Entonces, en esta liquidación de sueldo lo que se hace básicamente es calcular a través de la cartola de esta cuenta que abre el Banco Estado para que se deposite la pensión de alimentos y los cargos. Estos cargos generalmente, y la mayoría de las pensiones actualmente, están fijadas en UTM, Unidades Tributarias Mensuales, que es una unidad de reajustabilidad que se va actualizando mes a mes, como su nombre lo indica, unidad tributaria mensual, ¿ya? Como lo dije anteriormente, la pensión de alimentos antes estaba fijada en sueldos mínimos. Entonces decían un 80% de un ingreso mínimo remuneracional, 2 sueldos mínimos cuando tenemos pensiones más altas. Uno puede solicitar al tribunal que esa pensión que estaba fijada anteriormente en sueldos mínimos se actualice y se convierta a UTM, que es lo que debería pasar en todas las pensiones. Esto el tribunal no lo hace de oficio, ¿ya? Muy pocas veces lo hace de oficio. ¿A qué me refiero de oficio? Sin solicitud de parte. Solo el tribunal, por su voluntad, convierte una pensión que está fijada en sueldos mínimos a UTM. Es raro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted para que lo tenga en consideración? Solicite que su pensión de alimentos que está fijada en sueldos mínimos se convierta a UTM. ¿Por qué? Porque el sueldo mínimo varía muy pocas veces en el año, si es que varía alguna vez un año, porque hay años en donde el sueldo mínimo se mantiene y no sube. En cambio, la UTM es una unidad de reajustabilidad que varía mes a mes. Muy pocos meses baja, pero todos los meses sube. Y la unidad de la UTM está actualmente en casi 65.000 pesos. Exacto. Eso y es... sí, disculpa que te interrumpa, pero en este caso, por ejemplo, tú hablas de que hay que hacer una solicitud para hacer esta transformación, este cambio de sueldo a UTM. Pero, ¿cómo se hace? Por ejemplo, ¿se hace directamente en el tribunal? ¿Se hace a través de un abogado, por ejemplo? ¿Cómo funciona la petición para hacer el cambio? Existen 3 formas de hacerlo, ¿ya? La solicitud de conversión y la solicitud de liquidación también. Hay hartos trámites que se pueden hacer de manera online. Ese es el primer método. Se puede hacer a través de la plataforma del Poder Judicial con su clave única. Yo siempre les recomiendo a las personas tener actualizada su clave única porque es súper importante para poder efectuar todos estos trámites. Esa plataforma es bastante amigable, la pueden hacer a través de esa plataforma de manera voluntaria y sin la representación de un abogado. También existe la posibilidad de hacerlo de manera presencial, ir al tribunal de familia en donde está su causa y solicitar que conviertan a UTM, que liquiden la deuda, etcétera. Y también existe una forma que es a través de la representación de un abogado, que ahí usted solo le dice a su abogado, mire, yo quiero convertir la pensión en UTM, quiero liquidar la deuda, quiero solicitar, por ejemplo, la aplicación del procedimiento extraordinario, que es el que ahora es súper conocido de que se paguen las deudas a través de los fondos de las pensiones de AFP. Todas esas cosas se pueden solicitar de manera online, de manera presencial y a través de un abogado también. Yo siempre recomiendo que lo hagan a través de un abogado porque, lógicamente, nosotros que nos dedicamos a esto estamos un poquito más actualizados en cuanto a la normativa, ¿ya? Por ejemplo, hay algo que yo como estrategia jurídica recomiendo. No sé si en la casa están enterados de que prontamente van a subir el sueldo mínimo, ¿ya? A mediados de año creo que van a subir de
460 a 500.000 pesos, ya. Entonces, aquellas personas, yo lo pensaba como estrategia nada más, aquellas personas que tienen su pensión de alimentos fijada en sueldos mínimos, yo les diría que no la conviertan a UTM y que esperasen hasta que se cambie a sueldo mínimo. O sea que el sueldo mínimo aumente, porque una vez que el sueldo mínimo aumente, no va a aumentar 300 pesos, 400 pesos como aumenta la UTM, sino que va a aumentar 40.000 pesos. Entonces, ese 80% de un sueldo mínimo que tenía fijado usted su pensión, ya no va a ser el 80% de 460, sino que va a ser el 80% de 500. Entonces, yo les recomendaría que esperasen hasta que aumentara el sueldo mínimo y de ahí solicitaran la conversión UTM. Ah, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Oye, y si tú hablaste también de un tema para ir cerrando lo que es esta entrevista, hoy considere eso que les dijo, súper importante. Que, por ejemplo, tú hablaste el tema de que hablaste de la AFP también, pero también tenemos lo que son retenciones judiciales. Sí. En ese sentido, ¿en qué consiste también? ¿Qué es la retención judicial? Mira, la retención judicial es una forma de pago de la pensión de alimentos, ¿ya? Porque generalmente la pensión de alimentos la paga el deudor de manera voluntaria. O sea, él se fijó una pensión de alimentos donde del día 1 al día 5 de cada mes tiene que pagar la pensión y él de manera voluntaria transfiere a esta cuenta que abre el Banco Estado para que en esa cuenta se deposite únicamente el dinero de la pensión de alimentos. Es muy importante. En esta cuenta de la pensión no se puede utilizar para nada más. O sea, si yo soy mamá y me abren una cuenta del Banco Estado para que allí se deposite dinero, yo no puedo estar jugando con la cuenta y depositándome a la cuenta, porque si no, todo dinero que entre a esa cuenta se considera como pensión de alimentos. Como abono de la pensión. Entonces, el que tiene también la obligación de pagar no deposita otra cuenta, deposite únicamente esa, porque el que paga mal, paga doble. Entonces, por favor, depositen siempre esa cuenta. Bueno, pequeño paréntesis que yo soy un poco dispersa y me voy por las ramas, pero el tema de la retención judicial es una forma de pago, en donde en vez de que pague voluntariamente el alimentante, es decir, el deudor de pensión de alimentos, va a pagar su empleador. Y por ende es una fórmula de pago que solamente se puede efectuar respecto de aquellas personas que tengan trabajo dependiente, porque los independientes no hay un empleador que pueda retener el dinero. En este caso básicamente es como un descuento que se hace antes de depositar el dinero a la cuenta del deudor, por así decirlo. Exacto, porque lo que se hace en la práctica es lo siguiente. La persona que es beneficiaria de la pensión de alimentos, ya sea en representación de un hijo o de manera personal, porque yo soy mayor de edad y a mí me depositan el dinero, yo puedo solicitar la retención judicial, ¿ya? Esta retención judicial, eso sí, creo que no es un trámite que se puede hacer online y que ya necesita la representación de un abogado, porque es un pelito más complejo, y en donde yo digo, mire, en primer lugar, yo no sé dónde trabaja mi papá, por ejemplo. No sé dónde trabaja, entonces, ¿cómo lo hago para averiguar dónde trabaja? Voy y solicito un oficio. ¿Qué es un oficio? Es una orden que efectúa el tribunal a ciertas instituciones públicas o privadas para que informen cierta información, valga la redundancia, que sea de importancia. ¿Ya? Entonces yo le digo, en primer lugar, tribunal, por favor, oficie a Previred para que diga quién es el empleador y quién le está pagando las cotizaciones actualmente al deudor de la pensión de alimentos. Entonces, el tribunal oficia Previred, esto es bastante rápido, se sabe quién es el empleador y una vez con los datos del empleador, yo solicito la retención judicial y digo, Juanito trabaja en la empresa X. El nombre o la razón social de esa empresa es este, el RUT es este, el domicilio es tal y el correo electrónico es tal. Con esos 4 datos, el tribunal ordena a esta empresa que efectúe la retención judicial, que es básicamente que el empleador, antes de pagar el sueldo, retenga el dinero por el importe total de esta pensión de alimentos y la deposite él mismo a la cuenta del beneficiario. En este caso. Exacto. ¿Ya? Entonces, así, los alimentarios o alimentarias se aseguran de que todos los meses van a tener su pensión de alimentos, porque el empleador nunca va a dejar de hacer esto. Es muy raro el caso en que el empleador incumple con la obligación de retención judicial y por ende no van a depender de la voluntad del alimentante de este mes ando corto de plata, en vez de pagarle 100 le pago 50. Claro. No, el que retiene el empleador que hace la retención judicial no paga medias ni porcentajes ni nada, sino que descuenta
lo que corresponde y luego le paga a su trabajador descontando la pensión de alimentos. Y en la liquidación de sueldos va a aparecer eso, retención judicial. Así que ahí clarito como el agua. Miren, la recomendación, yo no soy abogada, soy simplemente una periodista, pero en la práctica la recomendación simplemente es que usted pague. Si usted tiene un compromiso judicial, pague por favor para que no esté con apuros, porque en realidad aquí no estamos hablando de que usted está mandando plata para cualquier cosa, estamos hablando de las necesidades de su hijo o de su hija. Otro consejo que yo les daría, aquí la Isi me va a corregir, si usted está en trámites de separación, regule inmediatamente con un abogado de forma judicial lo que tiene que ver con los alimentos, lo que tiene que ver también con las visitas, también todo eso dejarlo estipulado para que así se evitan ambigüedades. No sé si Totalmente. tú lo recomiendas, ¿cierto? Sí, yo lo recomiendo de todas maneras. O sea, aun cuando una pareja se encuentre casada, se puede regular la pensión de alimento y el régimen de relación directa y regular, también conocido como visita, de manera voluntaria incluso, no es necesario que haya un juicio y así como tú bien dijiste, se evitan ambigüedades, se evitan conflictos eventuales entre los padres y también se resguardan los derechos de los niños, que es lo que más nos interesa. Eso es lo más importante, porque no estamos hablando de juguetes, no estamos hablando de una propiedad, estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de un hijo. Y sí, para ir cerrando la entrevista entonces, ¿dónde la pueden ubicar usted, que es la estratega, pero principal del mundo jurídico? Mira, a nosotros, nuestro estudio que se llama Juris Maule se puede encontrar en la ciudad de Talca, en la calle 2 Sur con 2 Oriente, en el edificio Espacio Talca, número 870 de la calle 2 Sur. Y nosotros estamos específicamente en el piso 10, oficina 1019. Así que los dejamos muy invitados a todos ustedes para que nos conozcan a los abogados quienes conformamos el estudio jurídico y así podamos encontrarle una solución a sus problemas en el ámbito jurídico, ya sean en el ámbito familiar, como estuvimos conversando hoy día, o en el ámbito laboral, civil, comercial, penal, entre otros. Lo que usted la queje entonces. Y sí, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, un gusto haberte visto. Este va a ser el último jueves que nos vamos a ver por lo menos 2 semanas, así que un agrado. El un gusto agrado es de mío. verdad. Sí. Muchas gracias. Así que espero nos volvamos a encontrar en otra oportunidad y que te vaya muy, muy bien. Gracias, muchas gracias, Fran. Perfecto, y de esta forma 12 con 9 del día y nosotros comenzamos ya a despedir lo que es este matinal más positivo. Muchas gracias por su sintonía, por acompañarse durante toda esta mañanita de 10 a 12 y les comento que no me va a extrañar mucho rato, ¿no? Porque a las 14 horas nos vamos a encontrar con las noticias de media tarde en Voz Regional para ampliar todas las informaciones. Cuídense mucho, chao, chao. Thank you.